grabando la segunda parte de la clase. Nos tocaría hablar de lo que es la clasificación de los derechos reales. Bueno, habrá que hacer la siguiente aclaración. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación, es una clasificación distinta a la que ya hemos visto anteriormente, porque ya vimos una clasificación donde los derechos reales se clasificaban entre aquellos que recaen sobre cosa propia, y hablábamos de la propiedad, y aquellos que recaen sobre cosa ajena. Y dentro de él estaban los de simple goce y disfrute, llámese servidumbre, uso, habitación, y están los otros que son los de garantía, ¿no? Hablando de la hipoteca, la prenda y el anticrético. A ver, pensé que se estaba viendo el libro, pero creo que sí se está viendo. Aquí encontramos otra clasificación, ¿no? Una clasificación distinta. ¿Y por qué no la seguimos mucho esta? Porque hay una variación en el tema de la posesión. Si ustedes revisan, van a encontrar que en esta clasificación tenemos por un lado los derechos reales plenos, ¿no? Cuando hablamos de derechos reales plenos, pues ahí estaríamos hablando de lo que es la propiedad. Y ya sabemos que es pues el derecho real por excelencia. Otro, tenemos los derechos reales provisionales. Aquí en este campo estamos entrando a ver lo que sería o considerando como un derecho real a la posesión. No se preocupen, yo lo voy a silenciar. Tenemos un poco de contaminación. Ya están todos silenciados. Ok, bien. Continuamos. Les decía, tenemos otros derechos reales, tenemos un derecho real provisional, ahí es que es donde estaríamos hablando de la posesión, y ya hemos visto y hemos analizado, ¿no es cierto?, en otras legislaciones, al igual que la nuestra, pues que la posesión no está considerada como un derecho, sino que en realidad es una simple situación de hecho, ¿no? Tenemos aquí como una tercera clasificación hablando de los derechos reales, los limitados, donde ahí estarían pues todos los demás, según esta nueva clasificación que estamos viendo. Derechos reales plenos, similitud con aquellos derechos reales que son o que recaen sobre cosa propia. Dentro de este, por supuesto, pues que está el derecho real por excelencia, que se llama propiedad o que también se llama dominio. Características que ya hemos visto también un poco, ¿no es cierto? Hablando del tema de la plenitud de este derecho, que es un derecho bastante amplio, que es un derecho bastante omnipotente, ¿no es cierto? Que recae o que tiene una persona sobre un determinado bien. La autosuficiencia, que se justifica por sí misma a diferencia de los demás derechos reales que recaen sobre cosa ajena. Autosuficiencia bajo el entendido de que no necesitas la autorización de ninguna otra persona para pues ejercer plenamente tu derecho, para hacer actos de disposición, por ejemplo. Hablando de los derechos reales provisionales, pues se está hablando de que son aquellos derechos que recaen sobre cosa ajena. Lo que quiere decir que si estos colisionan con otro derecho real que tiene mayor jerarquía, pues estos van a decaer ante aquel otro derecho real que tiene mayor preponderancia. Tenemos derechos reales limitados, ¿no es cierto? Estos derechos reales a su vez se subdividen en otras categorías que son similares ya a la anterior, hablando del simple goce o disfrute, ¿no es cierto? Derechos como el usufructo, el uso de la habitación, los de garantía, hipoteca, prenda y antícresis, y los de adquisición que atribuyen una preferencia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a el de tanteo y el de retracto. Estos derechos reales son pues ya un poco más limitados porque tienen una esfera de actuación mucho menor al principal, que sería la propiedad. Estos derechos son limitados también precisamente porque están recayendo pues sobre otros derechos
porque son o le pertenecen a otra persona. Por eso se habla de que son cosa ajena. Los sujetos en la relación jurídica. Bueno, en este caso ya es una parte que vamos a pasarla porque es una cuestión que ustedes han analizado ya en Civil 1, ¿no es cierto? Hablando del tema de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. O sea que el texto aquí es un poco redundante en cuestiones que ustedes ya han avanzado, ¿no? La teoría de la viabilidad, la habitabilidad, el tema de la mayoría de edad y demás, que son cuestiones que las hemos visto pues en la materia de Civil 1. Directamente nos saltamos ya a empezar con la unidad 2. Aquí vamos a hablar de lo que es la posesión, la adquisición de la posesión, la transmisibilidad del derecho posesorio, entre comillas, ¿no? Introducción al estudio de los derechos reales y la cuestión social. Bueno, pues es elemental, ¿no es cierto?, para el hombre, es vital esa propiedad que él o esa disposición que él puede realizar sobre algunos bienes, ¿no? También no hay que dejar de lado que si una persona se encuentra en poder de un determinado bien, pues eso significa que ese bien está excluido para el resto de los demás. Y ahí es donde pueden surgir pues algunas complicaciones al respecto. Por eso es importante que esto esté debidamente legislado. Es un derecho absoluto, es un derecho ilimitado. Históricamente esto ha venido, ¿no es cierto?, regulándose. Antes era un derecho, tenías hasta incluso el jus abutendi, que consistía en hacer el abuso del bien, ¿no? Tenías derecho a hacer un uso abusivo del bien, pero hoy en día ya hay mayores limitaciones, ¿no? Hay mayores limitaciones que han sido establecidas por el derecho canónico en gran parte y producto de la evolución también de nuestra sociedad. Los derechos reales en nuestro Código Civil, tenemos aquí algunas características, estas sí son importantes, ¿no? Es un derecho absoluto, lo que quiere decir que no reconoce límites. Bueno, en realidad ya los límites están establecidos porque tampoco puedes hacer el uso abusivo de tu derecho. Y tienes que cumplir con algunas cuestiones, como el fenómeno de la función social o económico-social. Es de contenido patrimonial, evidentemente, ¿no es cierto? Porque si no, no podríamos estar hablando de darle una valoración económica. Es un conjunto de derechos, ¿no es cierto?, de créditos intelectuales, patrimoniales, y que están pues regulados por nuestra legislación. Por supuesto que se habla de un vínculo sobre la persona y la cosa, pero no es un vínculo solamente entre ellos, ¿no? Está el titular del bien, está el objeto sobre el cual recae el derecho y está el resto de las personas, pues que no son propietarios ni titulares de ese bien. Es una relación inmediata, pues el uso y goce de las cosas es de manera directa, sin necesidad o autorización o intervención de terceras personas. Ya hemos visto, hablando del elemento externo cuando empezábamos la clase, es erga omnes, que quiere decir que esto es oponible contra todos los demás. Se rige por el principio de legalidad, es decir que como estamos bajo un sistema de números clausus, pues derechos reales son solamente aquellos que están establecidos en la ley. ¿Qué más tenemos? Tenemos la teoría general del patrimonio y de las cosas y bienes. Se llaman cosas a los objetos corporales que son susceptibles de tener un valor económico. Bueno, ese es un concepto de cosa en el sentido amplio, ¿no? Porque cosa en el sentido restringido, pues prácticamente es aquel objeto que no es susceptible ya de trato jurídico porque no hay alguna persona que le pueda dar algún valor económico por recibir el bien. Por ejemplo, si yo utilizo un vaso desechable, ¿no es cierto?, donde voy a tomar, qué sé yo, alguna bebida, pues una vez que deje de utilizar el vaso, pues nadie va a querer comprar ese vaso sucio, utilizado y con mis gérmenes encima, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que eso es una cosa en el sentido restringido. Pero si vamos a hablar de la cosa en el sentido amplio, es el mismo concepto que tenemos que entender por lo que es el bien.
Bueno, ¿qué tenemos? Es el conjunto de bienes de una persona con las deudas o cargas, hablando del concepto de lo que es patrimonio, ¿no? Conjunto de bienes de una persona con las deudas, cargas que lo graban y constituyen su patrimonio. Tenemos algunos conceptos un poco más amplios aquí abajo. Por una parte está el significado que tenía el patrimonio, que supuestamente eran aquellos bienes que dejaban los padres, los abuelos para los hijos, ¿no? De ahí hubiese estado apareciendo pues la terminología. Aquí tenemos un concepto completo. Fíjense lo que está con rojo. Se entiende como patrimonio al conjunto de derechos, obligaciones y bienes pertenecientes a una misma persona. Se supone que estos son valuables en dinero. De este concepto pues podemos extraer directamente los dos elementos que tenemos más en la parte inferior, ¿no? Cuando hablamos igual del concepto del patrimonio, pues el patrimonio está compuesto por dos elementos. Un elemento activo que estaría constituido por todos aquellos derechos, por todas aquellas cosas positivas en el patrimonio, o sea, bienes, vehículos, dinero. Y tenemos un elemento pasivo que este estaría compuesto por todas las cargas, gravámenes, deudas que una persona tiene. Lo que tenemos que tener en claro que patrimonio no solamente son tus activos, sino que tu patrimonio está compuesto tanto por activos como por los pasivos. Tenemos aquí algunas interesantes teorías que han sido desarrolladas para explicar el tema del patrimonio. Por ejemplo, al estar el patrimonio constituido por un grupo de derechos, pues tiene un valor de orden económico y se destacan dos importantes teorías. Por un lado, la teoría clásica y por otro lado, pues la teoría moderna. Más adelante van a ver que el Código Civil prácticamente es partidario en una posición ambigua de ambas teorías, o sea que toma lo mejor de las dos, aunque tiene una mayor identificación con la teoría clásica que la teoría moderna. Ahora, por ejemplo, la teoría clásica, que generalmente es romanista, ¿no es cierto?, establece que el patrimonio en realidad va ligado bastante al concepto de lo que es la personalidad. Entonces estaríamos hablando de que el patrimonio pues prácticamente es una emanación de la personalidad, ¿no? Esto refleja la potestad jurídica. La teoría moderna, por supuesto, que contradice esto. ¿Cómo es posible que vayamos a ligar al patrimonio como prácticamente un aliente más de los derechos personalísimos? Bueno, de este criterio tenemos algunas conclusiones. Por ejemplo, aquel que dice solo las personas pueden tener patrimonio, sean estas personas naturales o colectivas, pues únicamente ellas son aquellas que son capaces de contraer obligaciones y derechos. Ahora, aquí queda lo bastante claro, por ejemplo, que Firulais, ¿no es cierto?, no puede ser pues beneficiado en un testamento, tampoco con la donación de algún bien mueble o inmueble sujeto a registro y que tenga un valor patrimonial. Habrá pues algunas exageraciones de comprarle una cama decente, ¿no es cierto? Qué sé yo, con algunos aditamentos o accesorios, puede ser, pero en realidad una titularidad de dominio sobre el bien que tenga el perrito, pues no va porque no es persona, ¿no? Otra, todas las personas tienen necesariamente un patrimonio, ¿no? Lo que quiere decir que no puede existir una persona que no tenga un patrimonio y el patrimonio es único, ¿no es cierto? Incluso aquellas personas que supuestamente estarían en estado, ¿qué les digo?, en necesidad de calle, pues también esas personas tienen patrimonio, incluso las que viven en la calle. Y ustedes dirán, pero ¿y qué tienen esas personas para que le podamos dar un valor económico, ¿no es cierto?, a lo que tengan? Desde ya no estamos hablando, pues, ¿no?, de la ropa que ellos tienen o las frazadas o los colchones que utilizan, porque como viven en una situación de calle, pues todo eso generalmente es ropa muy sucia, contaminada, quién sabe, con piojos o garrapatas o pulgas o no sé. Estamos hablando en que como son personas, pues son titulares de derechos y obligaciones y pues tienen cuestiones como acceso a la salud, por ese derecho a la vida, ¿no?
por más que sean, con todo respeto, sin denigrar a nadie, por favor, solamente lo hago con fines didácticos, por más que digamos que sean una lacra o un estorbo para la sociedad, pues ellos tienen derechos como todos y ese constituiría pues su patrimonio. O sea que la teoría clásica dice que todos, absolutamente todos tenemos un patrimonio, incluso aquellas personas que se encuentran en situación de calle. El patrimonio es único, ya que cada persona no tiene más que un solo patrimonio. Por eso hablamos de un conjunto de derechos y obligaciones que puede estar compuesto tanto por activos como por pasivos. Aquí lo que estamos diciendo es que el patrimonio es indivisible. ¿Y por qué es indivisible? Porque precisamente cuando nosotros contraemos obligaciones civiles, pues todas estas están sustentadas o sujetadas patrimonialmente por nuestro patrimonio. Del de ahí, ¿no es cierto?, el artículo 1335. Por favor, si alguien lo puede leer, artículo 1335 del Código Civil. No se olviden desbloquear el micrófono, si no, no van a poder hablar. Muy bien, ¿de qué estamos hablando ahí? Bueno, ese artículo va presente en la celebración de todos los contratos, por más que no se los señale como tal, ¿no? Pasa que tiene una presencia implícita, de forma subyacente. Todo acuerdo verbal o escrito que nosotros hagamos que represente una obligación en la vida civil, pues todas las obligaciones que nosotros contraemos, pues están sustentadas por nuestro patrimonio. Por eso el artículo 1335 habla de pues la garantía, ¿no es cierto?, universal que tiene el acreedor sobre su deudor. Por eso dice que la garantía general constituye en la universalidad de todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros que tiene el deudor. ¿Y por qué el patrimonio es indivisible? Para que no podamos separar de forma conveniente, ¿no es cierto?, cosas de nuestro patrimonio. Por decir algo, saco un préstamo del banco o de una persona privada y que yo esté sacando de mi patrimonio un vehículo, ya no, pues ya no formaría parte de mi patrimonio porque el patrimonio es único. De lo contrario, el vehículo quedaría a salvo y estaría yo, pues de cierta forma, provocando o ocasionando fraude. El patrimonio es una universalidad jurídica, permitiéndose por ello que los derechos soporten a las obligaciones, lo que les acabo de decir, ¿no? El hecho de que nosotros contrayamos pues todas esas obligaciones, pues implícitamente estamos garantizando con todo nuestro patrimonio. Como consecuencia de la valoración económica que sufren algunos derechos, se establece que existen dos grandes grupos de derechos, los cuales son los patrimoniales, que están compuestos por los derechos reales, los de crédito y los intelectuales, y los extrapatrimoniales, cuestiones que ya hemos visto nosotros en la materia de Civil 1 y que prácticamente pues estos se caracterizan porque no pueden ser enajenados pues de unos a otros, ¿no? Como los derechos políticos o atinentes a la personalidad, al nombre, a la locomoción, estado civil y otros. Es un retorno muy largo por ahí. Bien, la teoría moderna. Obviamente que la teoría moderna se va a contraponer pues, a la teoría clásica. Para empezar, una de las principales cuestionantes que lanza es que ellos ven como una aberración, ¿no es cierto?, que estemos pues representando al patrimonio como un atinente más de la personalidad, ¿no? Para ellos una cosa es el elemento subjetivo, personal, y otra cosa es el elemento objetivo. Por ello es que no concuerdan ellos con la relación que se hace sobre el patrimonio persona en la teoría clásica. De igual forma, ellos pregonan pues otras características distintas, principios distintos, como ser. Según ellos dicen, no todas las personas tienen patrimonio, puesto que en absoluto algunos carecen pues de bienes,
hablamos precisamente de las personas que están pues en situación de calle. De acuerdo a esta teoría, pues la vida no se puede comercializar ni enajenar y no podríamos pues constituir eso como un patrimonio, esos derechos que tienen pues esas personas que viven en situación de calle. El patrimonio no es único, siendo por tanto posible que la persona pueda tener varios patrimonios. Un caso concreto es la aceptación de herencia con beneficio de inventario. Bueno, lo que pasa es pues que tenemos algunos ejemplos donde el patrimonio aparentemente sí se divide y la teoría clásica dice que el patrimonio es indivisible. Cuando nosotros vamos a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, pues ¿qué estamos viendo? ¿No? Estamos viendo que ahí que varias personas pues van a aportar, ¿no es cierto?, una suma de dinero mediante la cual esos aportes pues van a constituir una separación de patrimonio, porque todos los socios de esa persona jurídica, ¿no es cierto?, sobre todo de una sociedad de responsabilidad limitada, pues van a ser responsables solamente hasta el monto de sus aportaciones, nada más. Por eso es que estaríamos ante la figura de una división del patrimonio. De igual forma, se establece otro caso, ¿no es cierto?, otro ejemplo, que sería realizar una aceptación de herencia, pero no pura y simple, sino una aceptación de herencia bajo el beneficio de inventario. Ahí también nos encontraríamos en un escenario donde tendríamos una división, ¿no es cierto?, del patrimonio, ¿no? Porque tenemos ahí el patrimonio del causante, que hemos aceptado la herencia solo que con el beneficio de inventario, lo que quiere decir que todas las deudas que tenía el causante pues se van a pagar con los bienes que él tenga y no van a poder entrar a mi patrimonio. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Todos los derechos son iguales, por tanto, los derechos patrimoniales no son diferentes de los restantes derechos de la persona. Bueno, aquí además esta teoría no encuentra una división, una distinción entre los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Por último, las características que ya están aquí abajo con negro son las que ya se establecen en base a la norma. Finalmente, ¿cuál de las dos teorías domina? Pues las dos están ahí presentes en el Código Civil. Evidentemente, solamente las personas tienen un patrimonio, el patrimonio es atinente a la personalidad, cuando la persona muere, pues el patrimonio cambia de manos, pasa el tema de la sucesión. También se dice que no es divisible y que esa aceptación de herencia o esa creación de una sociedad de responsabilidad limitada son simples situaciones, ¿no? No es un tema de que el patrimonio se pueda dividir, ¿no? Con esto tratan de justificar un poco. Y de que las personas sí, hasta las que están en situación de calle, pues gozarían de un patrimonio. Los bienes, según los artículos 75 y 76, tenemos ahí una pequeña clasificación, ¿no es cierto?, entre corporales e incorporales. Y van a poder revisar en el Código Civil, pues, lo que ya hemos visto más o menos en latín, ¿no? Tenemos bienes muebles e inmuebles, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles, cosas principales y accesorias, cosas en el comercio y fuera del comercio, cosas divisibles y no divisibles. La enumeración y la protección de los derechos reales, en base a que los derechos reales se encuentran bajo un sistema de numerus clausus, pues ya sabemos que solamente existen 8 derechos reales y es precisamente los que están ahí en ese cuadrito verde, ¿no? Hablando del dominio o el condominio, que es sinónimo de propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. ¿Por qué no aparece el anticrético? Bueno, pasa que el anticrético no aparece aquí en este cuadro porque depende cómo lo clasifiquen, ¿no? Si han revisado ustedes el Código Civil, van a ver que la prenda se divide, por un lado, en realidad la institución es la pignoración, ¿no es cierto? Y que nos referimos a pignoración cuando es de un bien inmueble y prenda cuando es un bien mueble. Cuando hablamos de pignoración, pues hablando de un bien inmueble, pues es el anticrético. Dicen, ¿no? Por eso es que no aparece aquí el anticrético. Pero considero que la tendencia es nomás separar, bifurcar, que prenda sea una cosa, anticrético sea otra cosa y la hipoteca otra cosa. Bien. Seguimos. Los derechos reales se protegen.
Los que están aquí abajo son medios y mecanismos de protección de los derechos reales, generalmente de la propiedad, ¿no? Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, los que están aquí, tenemos una acción reivindicatoria, una acción confesoria y una acción negatoria. Tenemos que aprender en qué consiste ese concepto de acción. Acción que no tiene nada que ver con materia penal de acción u omisión, acción que no tiene que ver con luz, cámara y acción, sino con otro tipo de acción. Estamos hablando de una acción de carácter procesal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la acción? Ya estamos anticipando una lección de Derecho Procesal Civil con ustedes, así que anoten, por favor. La acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la convalidación o la defensa de un derecho. Reitero, no se preocupen. ¿Qué es la acción? Decíamos que la acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la protección o la consolidación de un derecho, ¿no? Espero que lo hayan podido apuntar y si no, ya lo van a ver más adelante en la materia de Derecho Procesal Civil. Por eso es que se ve bastante, ¿no es cierto?, acción de divorcio. Por eso se ve bastante acción de amparo, acción ejecutiva, ¿no? ¿Qué había sido la acción? Había sido la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la convalidación o la defensa de un derecho. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Qué bueno. ¿Qué es una acción reivindicatoria? Una acción reivindicatoria, por favor, el micrófono no se olvide cerrarlo. Una acción reivindicatoria es aquella que va a permitir al titular del bien el poder, ¿no es cierto?, recuperarlo. ¿Recuperarlo de quién? Posiblemente de un poseedor, ¿no es cierto?, que es el quien lo tiene. O sea que la acción reivindicatoria la va a ejercer, pues, generalmente el propietario, ¿no? No otra persona. Eso, ¿no? Generalmente un poseedor, ese poseedor quiere hacerse del bien y está haciendo un proceso de citación. Cuando el propietario sea citado, lo que va a hacer pues ese propietario es iniciar una acción de reivindicación. Con eso vamos a lograr que el bien vuelva pues a estar en manos del propietario. Esto es lo que va a buscar el propietario. Tenemos otra que es la acción confesoria. Ya, ahora sí. Tenemos otra que es la acción confesoria. Esta generalmente recae sobre defensas de servidumbres, ¿no? Hay un derecho que ha sido consolidado a favor de un fondo dominante. Está el fondo sirviente, el cual ha, ¿no es cierto?, ha podido pues consolidar en su favor, pues quién sabe, una servidumbre. Bueno, en esos casos, pues lo que ocurre es que seguramente el propietario del fondo sirviente pretende desconocer, ¿no es cierto?, ese derecho de servidumbre, ese derecho real que hay a favor del fondo, pues, dominante, ¿no? Entonces, en esos casos se va a promover este proceso judicial. No es muy común, les diré.
No he visto yo en los más de 13 años de ejercicio profesional que tengo, no he visto ningún proceso de acción confesoria, ¿no? Como les digo, es más para la defensa de una servidumbre. Lo que sí se ve bastante seguido, ¿no es cierto?, es pues la acción reivindicatoria, donde el propietario lo que trata es pues de reivindicar el bien en su favor, de que vuelva a estar bajo su dominio. La acción negatoria es pues aquella que el propietario ejerce contra cualquier otra persona que pretenda tener algún derecho, que quiera tener algún derecho sobre esa propiedad que es pues del propietario. O sea, me explico. Digamos que yo tengo papeles registrados en derechos reales sobre un bien y aparece otra persona que no está viviendo obviamente en la casa, en el bien inmueble, y que dice también que tiene, ¿no es cierto? Pues tiene también papeles, no sé cómo, qué habrá pasado, ha habido un error por ahí, ¿no es cierto? O una doble venta, pero también tiene papeles sobre el mismo bien. Entonces, ambos tienen papeles del bien. Hay un proceso que es un proceso de mejor derecho propietario. Yo no voy a demandar porque yo estoy viviendo ahí, ¿no? El que seguramente va a presentar la demanda va a ser la otra persona que no está viviendo ahí en el bien. Yo voy a reconvenir con una acción negatoria, ¿no? La acción negatoria significa que yo estoy negando cualquier derecho de cualquier otra persona que pretenda tener o que quiera hacer recaer sobre ese bien que es de mi propiedad, ¿correcto? Igual, cuando hablamos de un proceso de usucapión o prescripción adquisitiva, cuando el propietario aparezca en el proceso y plantee su contrademanda de reivindicación, igual puede poner ahí una acción negatoria. Pueden ir los dos juntos, no hay ningún problema ni ningún impedimento, porque por un lado estoy diciendo, eso que es mío quiero que vuelva a estar bajo mi poder, por eso es reivindicatoria, y por otro lado estoy diciendo, quiero negar cualquier derecho que pretenda esa persona sobre este mi bien, porque este mi bien es de mi propiedad, ¿correcto? Bajo esa figura sería el empleo de estas tres. Generalmente entonces se las conoce como medios y mecanismos que van en defensa de la propiedad. Es que más lo utilizan con el derecho propietario. Si ustedes van a buscar un proceso judicial, por ejemplo, digamos que yo soy un usufructuario y he perdido el bien, otra persona me lo ha arrebatado, no van a permitir mucho que yo haga una acción de reivindicación, pese que debería poder hacerlo, porque si yo soy titular de un derecho real que se llama usufructo, o si soy anticrecista y por algún motivo me arrebatan el bien, pues podría hacer yo tranquilamente una acción de reivindicación, ¿no? Pero el Código Civil solamente la reconoce para lograr recuperar pues la posesión o mejor dicho el poder físico y material sobre un bien que es de tu propiedad, ¿no? Por eso es que generalmente no se le aplica con otros derechos reales más que con la propiedad. Bien, los bienes en relación a las personas o a quienes pertenezcan. Tenemos por un lado los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público del Estado. Bueno, hay aquí una pequeña clasificación de esos bienes, ¿no? Por un lado, pues estos bienes son de dominio público, tienen algunas características también. Estamos hablando de la tierra, los ríos, las aguas que corren por los cauces naturales, ¿no? Las playas. Todos esos son bienes de dominio público del Estado, lo que quiere decir que todos pues pueden utilizarlo y emplearlo porque vivimos dentro de este hermoso país. Ahora, estos tienen algunas características, ¿no? Son inalienables, son imprescriptibles y son inembargables. ¿Qué quiere decir eso? Que como son bienes de todos, pues nadie puede estar haciendo actos de disposición sobre estos bienes. Ahora, el uso y goce de estos bienes es pues no solamente por parte de funcionarios del Estado, como son de dominio público, es por parte pues de todos los ciudadanos que viven en este país.
¿Qué significa imprescriptible? Imprescriptible quiere decir, ¿no es cierto?, que pasen los años que pasen, pues para este tipo de bienes la prescripción no opera. No vamos a perder el bien por la falta de ejercicio por el transcurso del tiempo, por eso es imprescriptible. Generalmente cuando se hace un proceso de usucapión se verifica pues, que no está en una área verde, porque si está en área verde pues es un bien de dominio público del Estado y es un bien que no está sujeto a posibles usucapiones precisamente porque una de las características es su imprescriptibilidad. Inalienables. Eso quiere decir que este tipo de bienes no puede ser enajenado bajo ningún concepto, no puede darse la transferencia ya sea a título gratuito, ya sea a título oneroso, ya sea a título de compraventa, donación, permuta, ¿no es cierto? No, porque precisamente son bienes inalienables, lo que quiere decir que están fuera del comercio. El último, inembargables. Estos bienes no pueden ser dados en garantía para el cumplimiento o el afianzamiento en el cumplimiento de alguna obligación. Ni siquiera el Estado puede hacer eso, ir a algún organismo internacional, ¿no es cierto?, obtener un préstamo y decir, bien, voy a garantizar con la Plaza 24 de septiembre, ¿no? De ninguna forma, porque estos bienes son definitivamente inembargables, no se pueden embargar. Tenemos algunos otros bienes que son de dominio privado del Estado. No sé cómo vamos con el tema del tiempo, no quiero que se me corte la clase. Sí, estamos a un segundo, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar ahí, por favor, alguien tome nota. Yo estoy sacando aquí la lista de los participantes, no he llamado lista, pero ya me he sacado una captura de pantalla, así que yo me encargo de eso. Vamos a quedar ahí, anoten por favor, que tengan un resto de jornada tranquilo, ¿sí? Luego.